Vamos a abrir la escritura en el libro del Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, versículos del 1 al 3. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Ya todos tienen la palabra del Señor, ya sea a través del libro, de la escritura o a través del teléfono celular, donde viene también la Biblia. Dice así la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios. Lo vamos a leer, yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y nos unimos en el versículo 3. Dice así la escritura. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Todos juntos. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado para redireccionar nuestros pensamientos y nuestras vidas en relación a tus hijas, las mujeres. Te rogamos que tu palabra, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que cuando salgamos de aquí salgamos diferentes. Tu palabra nos instruya, nos alimente, nos fortalezca, nos anime. Pero sobre todo, Señor, que nuestra actitud sea de bendición, no nada más para las mujeres, sino para todos. Porque tú viniste al mundo para salvar a la humanidad. Ayúdanos, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo que te pertenece. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón y bendice nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Les decía que íbamos a hablar un poquito de este texto. Este texto nos habla de algunas mujeres. Y hace unos días el mundo hacía un reconocimiento hacia las mujeres, que incluso han nombrado el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y las noticias, creo que ustedes lo vieron, hacían un recorrido histórico de sus luchas. De esas luchas que tienen sus orígenes, ¿sí?, en donde las mujeres buscan un lugar preponderante, justo y digno en el mundo y en las diversas sociedades. Es verdad que en la actualidad existen diferentes grupos o movimientos feministas que van desde lo conservador hasta el ámbito más radical. Sin embargo, y lamentablemente, no todos los grupos llamados feministas o que buscan apoyar a las mujeres a que reciban el mismo trato, la misma justicia y los mismos derechos, ¿sí?, lamentablemente pertenecen a grupos políticos de choque que solo buscan desestabilizar a la sociedad. Es decir, no buscan el beneficio para las mujeres, sino el actuar impunemente bajo el cobijo de algún grupo o autoridad. Miranda, mi hermana Miroslava, ella trabaja o ha trabajado como policía, como servidora pública. Y usted ha visto estos grupos de choque llamadas feminazis, que no respetan ni a las propias mujeres. Por eso me refería que van grupos desde lo conservador, en el buen sentido de la palabra, no como peyorativamente se utiliza en la actualidad, sino que son grupos muy radicales, ¿sí?
hay grupos que en realidad buscan el bienestar, el confort, la legalidad para las mujeres en todos los ámbitos sociales. Pero lamentablemente hay otros que no. Pero todos sabemos que ustedes, mujeres, han estado presentes en el mundo desde el origen de la humanidad. Por ahí hay un poema de la mujer donde dice que Dios hizo pues la creación más hermosa de la mujer, que la dotó de grandes capacidades. Y eso nadie lo puede negar. Nadie puede negar que la mujer tiene cualidades a veces mayores que las nuestras. Pero también nadie puede negar que como varones tenemos cualidades mayores que las mujeres, por una sencilla razón: nos complementamos. El Señor nos hizo iguales, nadie más y nadie menos. Aquí el problema es que por cultura se ha tenido a la mujer en otro nivel que no debe de ser así, ¿no? Porque así nos han enseñado, lamentablemente. En nuestra cultura mexicana ahora nos acusan de ser machistas, pero nunca se han preguntado quién nos hizo machos a nosotros. Fueron nuestras mamás, fueron las mujeres de la casa. Porque si algo puedo decir es que cuando era chico y vivía con mi familia de Mérida, mi abuela decía, le daba de comer a los hombres y sírvanles a ellos y se alcanzaba para ellas. Lávale la ropa a tu hermano. Y a nosotros nos acostumbraron a que tenemos nada más que sentarnos. Pero gracias a Dios que el Señor ha renovado nuestra mente. Que los que están aquí sabemos agarrar la escoba, sabemos cocinar, sabemos lavar trastes, sabemos planchar. Y saben, no por ayudar a las mujeres, sino porque somos responsables también de donde vivimos. Porque vivimos en una casa donde todos comemos, todos ensuciamos. Vivimos en una habitación donde, déjenme referirme a un joven que está aquí, él tendrá su recámara, su cama. Tiene responsabilidad de extenderla, tener limpia su recámara. No decirle a la mamá, ay mamá, ¿me limpias mi cuarto? La mamá lo hace porque lo ama, pero será una vez. Porque dice un proverbio chino o japonés oriental, no le des un pescado a tu hijo, enséñale a pescar. Por eso cuando dicen es que vives en un país de machos, pues sí, mujeres, ustedes lo están diciendo, ustedes cambien entonces la actitud y la manera de educarnos. Por eso, sí, la mujer ha estado presente desde los orígenes de la humanidad y ha sido y será siempre un actor fundamental en el desarrollo y crecimiento del mundo. Y no me refiero a su capacidad reproductiva, si usted está pensando eso, no, sino a su capacidad creativa, transformadora, científica, social, política y filosófica. Porque no podemos negar, mis amados hermanos, que a lo largo de la historia en el mundo ha habido grandes mujeres. ¿Sí? Fíjese, desde antes de que Jesús caminara sobre la tierra, ¿se acuerdan que tanto Sócrates, Platón y Aristóteles, conocidos como los filósofos contemporáneos, pues alrededor de esos filósofos había también mujeres filósofas, ¿sí? Las filósofas griegas por ahí del siglo XII antes de Cristo, como una se llamaba Hipo, o Aristoclea del siglo VI, o Cleobulina en el siglo 570 antes de Cristo, hija de Cleóbulo, uno de los 7 sabios de Grecia. Pero también había poetisas en esa época como Corina, Teresila, Erina, entre muchas otras, fíjese, antes de Jesús. Entonces las mujeres siempre han estado presentes y en la actualidad, pues es innegable que muchas mujeres han destacado en todas las artes, en las ciencias, que han recibido premio Nobel por su aportación a la humanidad. Pero muchas también han contribuido al crecimiento y desarrollo de sus comunidades, pero de manera anónima, o bien no reconocida. Hay muchas mujeres, o sea, esas héroes que no son conocidas, esas héroes anónimas que hacen en sus comunidades cosas extraordinarias. O bien, esas heroínas en la casa. Las heroínas que no tienen vacaciones, que no tienen un salario fijo, pero que la casa está impecable. Que soportan de las malas actitudes a veces de los esposos o la mala actitud de los hijos.
Creo que no tienes planchada mi ropa. Pues porque pues no es mi obligación hacerlo, ¿no? Entonces, hay heroínas también en ese sentido. Pero no podemos dejar que la historia bíblica también nos habla de más de 100 mujeres importantes. Y hermanos, en toda actividad humana siempre va a haber mujeres. Siempre. Hay y habrá mujeres. Y el ministerio de Jesús con sus mujeres es uno que no podemos dejar de considerar. Y aquí hay mujeres que tienen inclusive nombre. Por ello vamos a reflexionar sobre 3 puntos del texto que leímos. El primer punto lo llamé las que siguen a Jesús. El segundo, las que son sanadas por Jesús. Y un tercero, las mujeres en Jesús. Y ese tercer título es en el cual hemos nombrado el tema de la reflexión. Las mujeres en Jesús. Y cuando me refiero a las mujeres en Jesús es, ¿qué piensa Jesús de las mujeres? No las mujeres que están en Jesús, es las mujeres en Jesús. ¿Cuál era la percepción de Jesús? Y eso lo vamos a ver en el punto final. Pues veamos la escritura, dice que Lucas 8, que había mujeres que le seguían y que le servían con sus bienes. Obviamente tenemos que ver que no nada más Lucas lo dice, sino también lo dice el Evangelio de Marcos y también Mateo. ¿Sí? Hemos citado a Lucas 8, de 1 al 3, y de esta lectura resalto una frase. Dice en el el versículo 1, que lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Y me hacía la pregunta, ¿qué hay que entender por estas últimas palabras? ¿No ponen a la mujer en la misma situación de los 12? Y los 12 con él y algunas mujeres que habían ido con él. Y dice que le servían. Qué importante es poder reflexionar sobre lo que está diciendo el escritor. ¿Sí? Está mencionando el escritor que Jesús les está ubicando a los 12 y a las mujeres en una igualdad de circunstancia y de servicio. Yo pienso que sí, porque por algo lo menciona el escritor. El problema es que a veces queremos, en esta posición machista o cultura de hombres, no, estaban los 12, pero aquí dice que las mujeres le seguían. Pero al final dice que le servían también. Y siempre que pensamos que las mujeres sirven, lamentablemente nuestra mentalidad, tanto hombres como mujeres, es que estaban haciendo de comer, que estaban lavando la ropa, que estaban cargando las cosas, mientras los discípulos estaban como un pachá, nada más disfrutando de la compañía de su maestro. No, no es así. Fíjese que tanto Marcos y Mateo mencionan a las mujeres, pero en la muerte de Jesús. Mencionan, sí, a estas mujeres, pero antes de la resurrección. En Mateo 27, del versículo 55 al 56, dice que estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde los tiempos de Galilea, sirviéndole. Y Marcos en su capítulo 15, versículos 40 al 41, es muy semejante a lo que dice Mateo, pero con una diferencia, porque precisa que seguían a Jesús y le servían cuando él estaba en Galilea. Lo que a mí me impide pensar que solo se habían unido a Jesús al salir de Galilea. Quizá por eso Marcos elimina todo este tipo de ambigüedades. Y Marcos dice, las mujeres ya estaban con Jesús. Y eso lo podemos ver cuando usted siga leyendo toda la escritura, que va a encontrar siempre mujeres alrededor de Jesús. Y no como piensan algunos, que Jesús hacía uso de las mujeres y de los hombres, que eso es una teología totalmente equivocada. Los evangelios dicen que ellas servían o que ayudaban o que asistían a Jesús
en sus bienes, con sus bienes. Y yo pongo como pregunta, ¿cómo interpretar este término que le servían a Jesús con sus bienes? Hay que entender, ¿sí? Su servicio, como hemos dicho, ha sido visto muchas veces como una función doméstica, ¿sí? Diferente a la que los discípulos varones estaban haciendo. Muchos comentaristas han escrito que estas mujeres asumían los papeles tradicionales femeninos, ¿sí? Nada más, pero que seguían dedicándose a preparar nada más las comidas, a amasar la harina para hacer el pan. Pero yo les pregunto, ustedes que han leído la Escritura, ¿dónde dice que las mujeres estaban como las revolucionarias en México? Yendo con la leva, cargando el metate, cargando el anafre, cargando el maíz para hacer las tortillas porque sus esposos estaban en la guerra de independencia o en la lucha de la revolución, especialmente en la Revolución Mexicana. En nuestros libros históricos nos mencionan a esas mujeres que estaban en la lucha, que subían al tren. Pero aquí en la Escritura, díganme, ¿en dónde dice que las mujeres se sentaron donde estaba Jesús y se pusieron a hacer pan? No lo mencionan. No es así. Y les voy a decir por qué. ¿Sí? Porque el servicio era una obligación para todos los discípulos. El que estaba con Jesús tenía la obligación de servir. Porque dice Marcos, que es el texto lema del seminario. ¿Cuál es, Toño? El texto lema del seminario. Ya lo dijo, ya salió de su corazón. No para ser servido, sino para servir. Y esto tiene que ver con la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos y discípulas. Todas y todos servían. Por eso se menciona. Porque no es imposible que las mujeres también en ocasiones hayan servido, sí, con sus especialidades tradicionales, pero no se dice en ninguna parte de la Escritura lo que estaban haciendo. Como les decía, ¿podemos imaginar las mujeres en el fogón? No. Y eso que Jesús se desplazaba de manera constante de Galilea a Jerusalén, y en ningún momento se menciona. Fíjese, es más, la Escritura menciona algo diferente. ¿Qué pasa cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Dónde están los discípulos? A ver, recuerden, ustedes que han leído esos textos, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Se fueron a comprar qué? Algo para preparar la comida. Entonces era una labor también de los varones, ¿no? Lamentablemente en la escuela a veces nos enseñaron los roles de género. Si esto es femenino, le toca a las mujeres. Si esto es masculino, le toca a los hombres. Pero ¿qué nos dice la vida en realidad? Que tenemos grandes chefs, pero grandes historiadoras. Grandes cocineros, pero grandes escritoras. Y viceversa. Tenemos aquí un buen chef. Aquí el hermano Arturo que hace una barbacoa de cabeza de res. Que ya me estoy chupando los dedos. Y todos, ¿sí? Todos podemos hacer de comer. Efectivamente, los varones, ¿dónde estaban? Fueron a comprar para improvisar la comida. Eso dice Juan, capítulo 4, versículo 8. Y según Lucas, en el capítulo 22, versículo 7, ¿dónde están Pedro y Juan? Pedro y Juan, ¿saben qué están haciendo en ese momento? Están recibiendo las instrucciones de Jesús. Y Jesús les dice que vayan y preparen la cena de la Pascua. Nunca les dice, oigan, Pedrito y Juanito, vayan a la casa de Miroslava y díganle que prepare la cena. La hermana Miro dice, ¿y por qué yo? Y además son un chorro y muchos borrones. No me alcanza. No, les da la indicación. Ya estaba Judas que tenía los recursos, les provee de recursos, van, compran los alimentos y los preparan
Y sí, obviamente, en la casa donde se prepara, hay esa hospitalidad y esa disponibilidad y disposición de la gente de la casa que todos preparan la comida. Pero ¿a quién se les dio el encargo? A dos varones. No menciona a alguna mujer que le diga, muchachas, vayan y preparen lo que comieron los hebreos antes de salir de Egipto. Vayan y preparen un buen corderito. No les dice eso. Se vayan y preparan, se los dice a dos varones. Son los encargados de preparar la última cena de Jesús. Mientras que en Mateo habla de los 2 discípulos y Marcos de un discípulo. Y esto, cuando leemos y hacemos hermenéutica de la Escritura, entendemos que esas expresiones se puede designar el servicio tanto a varones como a mujeres. En fin, el último capítulo de Juan muestra a Jesús también. ¿Qué está haciendo Jesús? Hermana Ana María, busquen usted el capítulo 21, versículo 9 de Juan. Vean, ¿qué está haciendo Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 9. Y póngase de pie y léalo fuerte y se quita sus cubrebocas porque no voy a escuchar. Es Juan, capítulo 21, versículo 9. A ver, hermanita Ana María, ¿qué dice? Capítulo 21, versículo 9. ¿Y en el versículo anterior? Ok, ellos fueron a pescar y cuando se acercan a la orilla, ¿qué encontraron? Una parrilla con un buen pescado. ¿Quién lo preparó? No. ¿Quién estaba ahí? Si usted sigue leyendo, se va a encontrar que es Jesús el quien prepara la comida para ellos. Entonces, si el Señor Jesús mismo prepara la comida para ellos, está hablando que el servicio, hacer de comer, no es de género nada más de las mujeres. Nos está dando un ejemplo de que todos podemos complementarnos a nuestra vida cotidiana. Cada quien en cada familia podrá repartir los roles que cada uno va a desarrollar. Por otra parte, también tenemos, ¿qué encontramos en el texto? Hay un trío de mujeres. En este texto de Lucas, 3 mujeres. ¿Quiénes son? A ver, Adriana, ¿quiénes son? Es María Magdalena, Juana y Susana. Obviamente, este grupo destaca el que está formado por otras muchas, ¿sí? Que probablemente no eran seguidoras habituales de Jesús, sino que habían subido a Jerusalén para la Pascua. Y los nombres de estas 3 mujeres son mencionados en el texto de Lucas, pero también en el texto de Marcos. En Marcos, fíjese, vean los pasajes paralelos. Marcos aparece repitiendo en sus noticias acerca de la tumba que está vacía, dice la escritura, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, salida del sol, van al sepulcro. Marcos 16, versículo 1 y 2. ¿Sí? Pero en la lista de Lucas, que acabamos de leer, y también en Lucas 24, 9 al 12, aparece un nombre distinto. ¿Sí? Lucas, hermana Gina, Lucas 24, 9 al 12, ¿qué dice? ¿Qué mujeres aparecen ahí?
Pero hay tres mujeres importantes, ¿no? María Magdalena, Juana y María la de Santiago, que es prácticamente lo que ha dicho en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, pero Marcos menciona a otra mujer. Obviamente, esto no nos permite o no me permite a mí tener la seguridad de que eran las mismas, ¿no? Sino que muy probable eran las más importantes del grupo de Jesús en cuanto a las mujeres. Eran las más destacadas y las más cercanas, ¿sí? Así como en los varones tenía aquí a Pedro, a Juan y a Santiago. Era su círculo íntimo. Pues también Jesús tenía un círculo íntimo con estas mujeres. Hay un paralelo. Cuando nos dedicamos a la lectura de la palabra, encontramos que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, busca ensalzar mucho los pares, hombres, mujeres, como en el caso de los nombres, de los servicios, exaltar a las mujeres también sus bienes cuando sabemos o entendemos que en la época antigua, pues no todos eran ricos, pero aquí está manejando que las mujeres tenían recursos, porque es una cuestión literaria de la manera en que el escritor del Evangelio de Lucas veía el entorno muy diferente al de Marcos y al de Mateo. Juan no se preocupa de eso porque Juan está hablando del último semestre de vida del Señor. Por eso es importante ver los evangelios sinópticos, ir comparando los textos. Ok, pero aquí tenemos una observación importante. Y esa es María de Magdala. Es la única en la cual aparece siempre. En ese rol de mujeres, siempre aparece María Magdalena. Lo que quiere decir que jugaba un papel preponderante en el servicio del Señor. Muy probable era que la que dirigía a las mujeres era la que los lideraba a las mujeres y posiblemente también a algunos hombres. ¿Sí? Me recuerda así como Juana de Arco. Es una mujer que en Inglaterra lucha. ¿Sí? Ok, es la única que aparece siempre en todas las listas, aunque las listas sean diferentes. Lo que indica que ella ocupaba un lugar importante entre las seguidoras de Jesús. Marcos dice que estas tres mujeres seguían a Jesús. Por tanto, eran asiduas, eran de manera constante. A donde Jesús iba, iban ellas. No como nosotros, un día en el templo y 3 no. Un día sí y 4 no. Ahora, nada sabemos, hermanos, del estado civil de Susana ni de María Magdalena, según estas tres mujeres. La de la que sí sabemos es dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Era una mujer que estaba casada con un hombre que tenía un cargo muy importante en el gobierno de Herodes. Entonces era muy probable que tuviera una posición social un poquito más elevada que las otras. ¿Sí? Pero no sabemos nada de María Magdalena. ¿Era casada? ¿Sí? ¿Sabemos algo de Susana? No. Lo que sabemos de María de Magdala era que habían sacado de ella 7 demonios. ¿Sí? Y cuando digo María de Magdala, tenemos que referirnos a su lugar de origen. Flavio Josefo habla de que ella viene de una ciudad que se llama Tariquea, ¿sí? Y lo menciona en sus escritos, la guerra de los judíos, y que ella era natural de esa villa muy cercana al lago de Genezaret o mar de Galilea, y que pudo haber conocido allí a Jesús como los otros discípulos, Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, que se dedicaban a las faenas marítimas, ¿sí? A las faenas pesqueras.
Y Flavio Josefo, como algunos otros historiadores, piensan que María de Magdala tenía un oficio similar al de ellos, ¿sí? Y que participaba de alguna o de otra manera de la pesca. Pero si participaba de la pesca, habría que preguntarse, ¿entonces era dueña de un barco? Esto sería solo una hipótesis para explicar lo que el texto de Lucas nos dice que le servían con sus bienes, porque sabemos que la mayoría de las mujeres no tenía recursos, salvo Juana, ¿sí? Mujer de Chuza, que a lo mejor agarraba del gasto y ponía para el ministerio de Jesús. En el caso de María de Magdala, hay muchos historiadores que hablan de que María Magdalena tenía sus riquezas. Algunos han dicho que se dedicaba a la prostitución y que por eso tenía dinero. Pero es una mala interpretación de los textos, ¿sí? De María de Betania o de la mujer pecadora la cual unge a Jesús. No es por ahí. Ok. El Evangelio de Lucas presenta a las mujeres que muchas de ellas habían sido sanadas de enfermedades, ¿sí? Curadas por Jesús de malos espíritus, ¿sí? Y siguiendo la opinión general, según dicen que las mujeres o estaban enfermas o eran pecadoras. Y pecadoras mucho más que los varones. Y María de Magdala, según el texto, había sido liberada de 7 demonios. Y yo me preguntaba, ¿qué demonios? O sea, ¿de qué demonios habla? Pero tratándose de una mujer, en esa fantasía masculina, les lleva siempre a pensar que se trataba de los demonios de la lujuria. Pero no es así. Y esto nos lleva al segundo punto, las que son sanadas por Jesús. Respecto a María de Magdala, la frase se refiere casi seguramente no a la Magdalena que dicen, que fue pecadora pública y muy reconocida en ese tiempo, pero no era la de Magdala la que seguía a Jesús, sino que María de Magdala, la que menciona la Escritura, había estado gravemente enferma. Y dice enferma porque en ese tiempo, mis amados hermanos, se creía que los responsables de toda enfermedad eran los demonios. No sabemos qué clase de enfermedad tenía María Magdalena. El texto dice que sacó de ella 7 demonios, haciendo exégesis. ¿Qué quiere decir el número 7? Indica que era algo mayúsculo, algo grave que tenía María Magdalena, que tenía una enfermedad suprema. Hay intérpretes y comentaristas que opinan que se trataba de una enfermedad mental seria y sostienen que María Magdalena era una mujer histérica más que una mujer pecadora. ¿Qué enfermedad mental podía tener? ¿Cuáles son las que conocemos en la actualidad? ¿Cómo? Neurosis, ¿qué otra? Sí, ¿cómo se llama ahora la esquizofrenia? Tiene otro nombre en la actualidad. Empieza con B, de burro. La bipolaridad es la esquizofrenia. Entonces es muy probable que haya sido una mujer esquizofrénica, una mujer neurótica. ¿Provocada por qué? No lo sabemos. Pero era una enfermedad grave. Y entonces Jesús la sana. ¿Cómo? Nunca dice cómo la sana. Solo dice que el Señor la libró de esta enfermedad grave. ¿Qué habrá hecho el Señor? No lo sé. ¿Se habrá puesto a platicar en una consejería muy pastoral? No sé. No lo sé. Lo que sí sé, y que lo que vemos en la Escritura, que para sanar a algunos, hay algunos escritores que dicen que Jesús hacía cosas mágicas, ¿no? Como en el caso de la mujer con flujo de sangre. Como en el caso de que usó su saliva para sanarle a
Bartimeo, la ceguera, o quitar la ceguera de los, ver la lepra de los 10 leprosos, que a ver, dice ahora, vaya, métanse al agua y den gracias. Hay textos muy interesantes que hablan de que Jesús era hacía cosas mágicas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo hizo, cómo sacó o libró a María de Magdala. Tenemos en un segundo lugar a la suegra de Pedro. Dice la escritura que cuando salió de la sinagoga, después, fíjense, después de haber dado libertad a un miembro del Sanedrín que estaba endemoniado, lo libera de un demonio, va a la casa de Pedro porque sabe que su suegra está enferma. Y pone sus manos sobre de ella y la mujer se levanta y sirve. Para los prejuicios de esa época, para los fariseos, la gente del Sanedrín, el hecho de tocar a una mujer impura o una mujer que no sea de él implicaba un pecado o implicaba estar contaminado. ¿Pero qué implica que Jesús haya puesto las manos sobre la mujer? Que la haya sanado. ¿Que acaso no sanaba también a los hombres? Algunos dicen, es que esto es una muestra clásica y clara de que Jesús era un feminista. Podríamos tomarlo de esa manera. Yo no lo creo, sino más bien estaba mostrando su misericordia, porque así como sanó a los 10 leprosos, está sanando a esta mujer. Lo que pasa es que Lucas hace mención especial de la sanidad de las mujeres. Es donde más milagros aparecen en el texto de Lucas, como en el caso de la mujer con flujo de sangre, que es un milagro inesperado, un milagro no preparado. ¿Por qué? Alguien dice, es que Jesús fue misericordioso y se muestra esa capacidad en la cual amaba mucho a las mujeres porque sana a la mujer con flujo de sangre. Pero si se dan cuenta, el mismo texto nos dice que Jesús ni sabía que venía una mujer a tocarle. Cuando él se da cuenta de que salió poder, le dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ay, Señor, si nos están apachurrando y tú nos preguntas, ¿quién nos? No, es que salió poder de mí. Dice la escritura que la mujer se siente sorprendida y lo mira. Yo creo que lo más sorprendente y lo más maravilloso es la respuesta de Jesús hacia ella. Mujer, dice, mujer, tu fe te ha salvado. Y eso no se refiere a un feminismo, se refiere a una misericordia global. Pero sí que importante esa respuesta de Jesús. Porque muchas veces les he dicho a mis amados hermanos, no es el qué, sino el cómo lo digo. Nosotros podemos responder y la forma en que respondemos es lo que realmente va a causar un impacto. Porque podemos decir, sí, está bien, gracias. A decir, muchas gracias. Gracias. Tengo un amigo que siempre me pregunta por el WhatsApp. ¿Ya empezaron? Mándeme esto. Nunca me dice buenos días, buenas tardes. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Lo puedo distraer? Pero son cuestiones de personalidades, ¿no? Y uno lo puede entender. Pero no toda la gente lo va a entender. Vamos a suponer que yo haga eso. ¿Qué es lo que usted va a pensar? Uy, qué bien educado está el pastorcito, ¿no? Que ni saluda, porque tengo una posición. Jesús tenía una posición y era visto por todos, era observado por todos. Y cada palabra, cada movimiento, cada acción podía ser usada en su contra. Y así lo hicieron, Muchas palabras que él dijo se lo echaron en cara. Lo que muestra Jesús con la suegra de Pedro es en realidad una preocupación igual por hombres y mujeres en cuanto a seres humanos. No está manifestando que por ser mujer ahí voy a ser, como la mujer de flujo de sangre. O la otra con la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de la historia, hermana Lili? Con la mujer sirofenicia, que llega a Jesús para decirle que sane a su hija porque tiene un demonio. Vean la respuesta que le da Jesús. Dice, oye, no está permitido
que tú comas de la mesa, porque esto es para los hijos de Israel. Jesús está poniendo una barrera, pero ve la fe de ella y ya, ay, me están sopiloteando, y ya le explica y ve la humildad de ella que dice, sí, pero también los perrillos, la manera en que ella se humilla, se comen de la mesa del Señor. Y Jesús no tiene menos que reconocer la actitud humilde de la mujer. Dice, ¿sabes qué? Tu fe, ve a tu casa y tu hija está libre. Eso es lo que dicen, era mágico, como en el caso de la hija de Jairo. Ni siquiera, del siervo del centurión, pero sanó a hombres y mujeres por igual. Regresando a la suegra de Pedro, ¿qué hace la suegra de Pedro después de que se le va la fiebre? Se para y se pone a servir, ¿no? Para algunos rabinos de esa época, consideraban inapropiado que una madre de familia distinguida y respetable en su casa sirviera ella misma a los huéspedes varones. Y lo que hace Jesús es despreciar tácitamente esa costumbre, no tomando en cuenta lo que la sociedad sentía como apropiado o no apropiado para una mujer. Lo que estaba haciendo Jesús era marcar una actitud liberadora. Estás en tu casa, haz lo que tú creas conveniente, sírvele, no estás ofendiendo a nadie, pero los rabinos, los del Sanedrín, oye, esta mujer, ¿cómo se le ocurre servirle a... Ahí como me recuerda muchas iglesias donde hemos estado y he escuchado, ¿y cómo se atreve? ¿Y cómo esto? Y no invites a fulano porque cero misericordia de parte de, a veces también de nosotros. También es una acción liberadora en el caso de la mujer con flujo. La fe de ella la ha sanado. ¿Sí? También tiene un trato muy amable con la mujer samaritana. La juzgó a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y le dice, oye, ¿dónde está tu marido? Y dice, es que no tengo marido. ¿Y qué más le dice Jesús? Bien has dicho, porque 4 maridos has tenido y el que tienes no lo es. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra vida de manera perfecta, pero no nos juzga ni condena como muchos tenemos por costumbre. No juzga, sino le da un mensaje y hace de ella una predicadora, porque ella va y anuncia el evangelio, porque lo reconoce como profeta. ¿Cómo la trató? O sea, a lo que voy es el trato de Jesús, no solo con las mujeres, sino también con los hombres. Que Lucas hace especial, repito, le pone especial atención a las mujeres, es cierto, por alguna razón, mientras que Mateo y Marcos son más parcos en las cosas. Es Jesús trabajando, pero Lucas es importante. ¿Por qué? Porque no deja a un lado, no sesga el trabajo de las mujeres y la vida de las mujeres, que fue muy importante en el ministerio de Jesús. Y vamos al tercer punto, las mujeres en Jesús. Después de todo esto, de todos los milagros que hemos comentado, ¿qué piensa Jesús de la mujer? ¿Ustedes qué piensan que Jesús pensaba de la mujer? ¿Qué papel ocuparon las mujeres en su vida y sobre todo en su ministerio? ¿Qué papel? Es obvio que Jesús era un gran observador de su tiempo y nada pasaba desapercibido para él. Sabía que culturalmente la mujer era colocada en un estrato inferior y tratada como un ser inferior. Y veía cómo las mujeres de esa época caminaban con la cabeza cubierta y la cabeza agachada. No podían pararse en la calle para hablar con un varón y tampoco podían ser testigos creíbles en un juicio. En algunos casos no podían ni heredar, porque en caso de que su marido muriese, la herencia no era para ella, sino para el hermano de ella o para el hermano del esposo, para su cuñado.
Y por supuesto, qué terrible es que acusaran a las mujeres de impuras por su proceso biológico mensual. Eran impuras y todo lo que tocaban causaba impureza. Sin embargo, en los días de Jesús las mujeres eran consideradas por algunos, fíjense, de poco valor. Es decir, algunos hombres judíos le agradecían a Dios porque no eran esclavos ni gentiles ni mujeres. ¿Se acuerdan del publicano y el pecador? ¿Qué dice el publicano, no? ¿Y qué decía Aristóteles? Le doy gracias a los dioses de haber nacido libre y no esclavo, hombre y no mujer. Estamos hablando de años y años antes de que Jesús viniera, por ahí del año 400 o 600 antes de que Jesús llegara a la tierra. Aristóteles ya había mencionado su gran frase, ¿no? Y los judíos de esa época también le daban gracias a Dios de que habían nacido hombres y no mujeres, ¿no? Muy complicado para ese entonces. Sin embargo, también estaban bajo la cultura romana. Y la cultura romana desarrolló su permisividad para los hombres mucho más amplia y de licencia ilimitada. Es decir, un hombre romano podía tener las mujeres que quisiera. Es decir, podía tener mujeres para tener hijos que le heredaran, pero también podía tener mujeres por el simple hecho del placer. Pues hay muchos hombres que piensan eso, y también las mujeres. Como dicen los hombres, ¿por qué hacer infeliz a una si puedo hacer feliz a muchas? Y viceversa, dirían las mujeres, ¿no? Algunas, no todas las mujeres. Los hombres tenían muchas concubinas. Por lo tanto, con esa escenografía de fondo acerca del maltrato a las mujeres, Jesús trajo la buena noticia. Les vino a decir a las mujeres, ¿saben quiénes son ustedes, mujeres? Vean Lucas 13:16. Lucas 13:16. Fíjense lo que dice Jesús, y eso se me parece más allá de lo ordinario. Es Lucas 13, versículo 16, hermana Lili. 13, capítulo 13, versículo 16. ¿Qué dice? Pero, ¿cómo empieza? ¿Quién es esta? Hasta ahí, hermana. Hijas de Abraham. ¿Sí? Qué deleite de haber sido para las mujeres a escuchar que en Jesús son hijas de Dios. Y que a la vista de Dios tienen igual valor que los hombres. A esta hija de Abraham las está reconociendo como mujeres del pacto. Y esto cala profundamente en la cultura de los hombres, especialmente a los religiosos de esa época. No tanto al hombre común, sino a los religiosos, que se daban sus golpes de pecho, pero solo Dios sabía la manera en la que vivían. Son hijas de Dios, a la vista de Dios, y tienen igual valor que los hombres. Por lo tanto, Jesús rompe con algunas tradiciones culturales de su tiempo y trata a la mujer como un igual. Para él no hay. Es decir, todas las mujeres forman parte de su círculo más íntimo, de sus más estrechos colaboradores que acompañan a Jesús como profeta. Es decir, en ese caminar con Jesús, tanto varones como mujeres aparecen en su proyecto como iguales, sin prioridad de un sexo sobre el otro. Pablo lo menciona. Busquen ustedes en Gálatas 3:28, ¿qué dice Gálatas 3:28? Pablo les dice, ya no hay judío,
No hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, hermana, si su marido le levanta la voz, dile, mira ya, yo también soy hija de Abraham y también tengo voz. Así que vayamos midiéndole el agua. Vayámonos tratando con el mismo respeto. ¿Sí? Ahora bien, si estas mujeres servían a Jesús, es porque de alguna manera, dice un historiador, predicaban el evangelio, sanaban enfermos, expulsaban demonios y realizaban las mismas funciones de los demás, que los demás discípulos. Para una mente teológica antigua, por así decirlo, reaccionaria, diría, no, eso no es cierto. Compruébemelo en la Escritura. Y me va a decir, bueno, usted compruébemelo en la Escritura. Bueno, pues en el libro de los Hechos nos habla de Febe, diaconisa. Nos habla de Priscila y Aquila. Y fíjese, ponen en primer término a Priscila como mujer, porque normalmente en la Biblia el primero que aparece es el hombre. Ponen a Priscila y Aquila. Ella pastoreaba en el libro de los Hechos, que ya vimos, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos? Hablamos de Priscila. Entonces, para mí no es extraño que las mujeres estuvieran compartiendo el evangelio y haciendo, liberando a hombres y mujeres de los demonios. A lo mejor, Toño, me imagino que has leído a Javier Picasa o lo has escuchado. Javier Picasa es un teólogo español. Y él dice que Jesús no quiso sacralizar a la sociedad patriarcal de su época. Y fundó un movimiento de varones y mujeres en contra de los rabinos de su época. Jesús lo que hizo en su movimiento, en su ministerio, unifica a varones y mujeres hasta llegar a la cruz. Es decir, Jesús no solo las acoge, sino que las escucha y dialoga con ellas como a personas libres. Las respeta y las valora en igualdad de circunstancias como a los hombres. A veces qué penoso, hermanos, es tener que utilizar, al menos como pastor, como cuando damos consejería, ¿qué tenemos que hacer para evitar que hablen mal de ustedes o de nosotros? Al menos consideramos que no es bueno yo, varón, tener una consejería con una mujer sola, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Tenemos, yo voy con mi esposa o dejo la puerta abierta. ¿Por qué? No es por nosotros ni por ustedes, sino porque lo que la gente en su mal pensamiento puede imaginar. Jesús no, Jesús abiertamente platicó con ellas, las orientó y las guió. Picasa sostiene que dentro del movimiento de Jesús, las mujeres fueron las seguidoras más fieles y también más radicales. ¿Por qué? Porque la prueba está en la cruz. ¿Dónde están los 12? O más bien los 11. Porque ¿quién estuvo en la cruz, hermano Arturo, se acuerda? ¿Su amigo qué? Más cercano. ¿Los otros 11 dónde estaban? Por alguna razón no aparecen, pero aparecen cuando menos 3 mujeres ahí. Y más alrededor. Se mencionan las más importantes, pero no están los varones. ¿Sí? Es decir, los 12 abandonaron a Jesús, pero ellas permanecieron fieles hasta el final. Y para ir terminando, nota me falta un poquitín, ya sí vamos a terminar. ¿Han leído a Antonio Piñeiro? ¿O has escuchado de Antonio Piñeiro? Yo tengo mis dudas con respecto a Antonio Piñeiro en cuanto a que él es un historiador, un filólogo. Y muchas cosas que dice la Escritura para él son textos que se adicionaron, pero no voy a hablar de eso, sino que me voy a basar en lo que dice la Escritura.
Antonio Piñeiro, en su libro Jesús y las mujeres, sostiene que Jesús fue un rabino relativamente anómalo en el panorama de los maestros de la ley del siglo I, porque tuvo un ministerio activo en el que las mujeres no solo estaban presentes, sino que eran discípulas. Y esto se lo aplaudo. Él sostiene que las mujeres eran discípulas. Es decir, Jesús en su trato con la mujer fue un revolucionario que desafió el legalismo de su tiempo. Eso es verdad. Pero viene la pregunta, ¿qué pasa en nuestro tiempo? ¿Qué pasa en nuestro tiempo cuando Jesús nos ha dejado un ejemplo? Vemos que a pesar de todos los esfuerzos legales, académicos y jurídicos respecto al trato de las mujeres, darles la misma igualdad, se ha avanzado muy poco. Porque hemos dicho, un problema cultural y de educación. Obviamente eso es variable y contrastante en todo el mundo, dado los valores, ¿sí?, y las costumbres y usos y costumbres de cada sociedad. Creo que en nuestra cultura latinoamericana es urgente el cambio educativo y redireccionar los valores en un sentido de inclusión a la mujer. Porque es lamentable que la mujer siga siendo considerada un objeto de uso. De esa forma de ver a la mujer, Jesús la condena. La manera en que los hombres miran a la mujer, Jesús la condena. En Mateo 5, 27 al 32, el Señor Jesús es muy radical. Cuando dice, fíjese, quien mira a una mujer en el corazón posesivo, con el corazón sucio, es un adúltero. Es decir, la mujer que mira para codiciarla es un adúltero. Y después dice que quien repudia a la mujer, la deja sola, lo que hace es arrojarla al mercado del adulterio. Y esto que dijo Jesús tiene impacto en estos tiempos. Lamentablemente las mujeres hoy viven inmersas en una filosofía de usar y tirar. Y no me refiero a los divorcios. Me refiero a estas mujeres que han sido abusadas sexualmente y después de haberlas usado, las tiran a un precipicio, las matan. Por eso hay tantas desaparecidas. Y es ahí cuando vemos que el síndrome de Caín, que odia a su hermano, está presente. Solo un corazón que odia a otro ser humano es capaz de cometer tal injusticia, brutal asesinato. Y más a una mujer. Pero no nada más es eso, sino también hay mujeres que están obligadas o son obligadas a vender su dignidad por un puesto de trabajo. A veces para subir de nivel, de ocupar un puesto mejor, hay que estar con el jefe, o bien obligadas a prostituirse en la calle y son puestas como un objeto de deseo, ¿sí? Aún en los periódicos. Vean los periódicos, revistas, se hace uso de la dignidad de la mujer, pero también la otra contraparte donde ellas lo permiten. Donde ellas lo permiten. Lo más terrible de esto, pues cuando hemos pasado por la Merced o alguna calzada de Tlalpan, encontramos mujeres que venden su cuerpo. Y lo más triste es que los que se le acercan, la pregunta que hacen es, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? Creo que es una pregunta denigrante. Por alguna razón están ahí, pero ¿cuánto cuestas? Una palabra que denigra el verdadero valor de la mujer. ¿Cuánto costaba una mujer para Jesús? ¿Cuánto costaba una mujer para Jesús? No tenía precio. Quizá el precio de la mujer era muy alto, el precio de su sangre.
y las compró, las rescató, las restauró. Pero así como hay mujeres que son usadas, también hay mujeres que no se valoran, en realidad, que no se valoran, que no se dan a respetar, que se exhiben y se venden, y ante eso no hay defensa ni palabras. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo se llama la aplicación de la reina donde las fotografías? Es que soy muy malo con las no es Facebook, es otro, Instagram o TikTok. Aunque uno no quiera, está uno en Facebook y le pasan los videos, mujeres semidesnudas, pero son ellas. O sea, por eso repito, no nada más es cuestión de los hombres que la denigran, sino la misma mujer que se denigra. Pero bien, Jesús ha cambiado la historia y a través de su caminar sobre la tierra, le dio a la mujer plena dignidad y derecho. Así que, hermanas, no puedo menos que decir que son hijas de Abraham. Y nosotros, varones, somos hijos de Abraham. Y tenemos que respetar a las hermanas por una sencilla razón. Los varones nacimos de una mujer. Le causamos dolor en el parto. Y como madres, les hemos causado mucho dolor, porque muchos hemos sido hijos de cabeza dura. Muchos hijos de cabeza dura. Por eso, a manera de conclusión, para ir terminando, que de todo lo que hemos escuchado de estas noticias, apenas podemos deducir algo estrictamente positivo sobre las relaciones de Jesús con esas mujeres. Yo no sé si Jesús las trataba bien o mal, si él les tenía un gran respeto o no, pero es de suponer que sí. No lo sé, pero es de suponer que sí. ¿Por qué? Porque dio su vida por ellas y por nosotros. Además, Jesús tuvo una mamá, pero también tuvo muchas amigas que lo siguieron para ayudarlo en su ministerio y para sostenerlo. Y en su caminar Jesús encontró a muchas mujeres despreciadas, marginadas y descartadas, y las trató con ternura y con amor las alivió, les dio de nuevo su dignidad. Es por eso, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que en ese mismo espíritu en el que Jesús trabajó con ellas, los invito a que oremos por todas esas mujeres, especialmente por las despreciadas, por las marginadas, por las descartadas, y que hagamos como Jesús. Tratemos a las mujeres como algo que le falta a los hombres para poder proyectar esa imagen y semejanza de Dios. No podemos reflejar la imagen de Dios maltratando y omitiendo a las mujeres. Porque Dios, cuando creó al hombre, creó en ese mismo instante a la mujer. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, formó también a la mujer en ese instante. Después la sacó a luz. Y no olvidemos, mis amados hermanos, que una cosa es la mujer antes de Jesús y otra cosa es la mujer después de Jesús. Sin embargo, parece que no hemos aprendido. Y seguimos acumulando créditos para la ira de Dios que está muy cercana. Así que los invito a que oremos al Señor. Oremos a Él. Padre amado, te damos la honra y la gloria y te damos gracias porque tu palabra nos fortalece y nos anima y nos lleva, Señor, a poder comprender que tu trabajo en la tierra fue un trabajo para dignificación de la humanidad, restauración de la humanidad y salvación de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que es correcto delante de ti y hacer nuestras tus palabras, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese prójimo son las mujeres. Bendícelas, Señor,
y bendícenos a nosotros para gloria de tu nombre.